yo estoy muy contento y estoy muy agradecido a Igor porque haya venido. Nada más y medio, bueno, hoy físicamente no estaba 100%, ha hecho el esfuerzo y bueno, y ha hecho el viaje de Huelva, ¿no? Y a mí me encanta, yo aprendo mucho de Igor, aprendo mucho leyendo sus artículos y también he aprendido hoy en el camino de Sevilla para acá, pues he tenido una clase magistral a lo largo del viaje, ¿no? Entonces, me congratulo mucho de que aquí en Granada pues, podamos contar con su presencia y con todas estas herramientas conceptuales, con esto de desechar la idea de prestigio que no explica casi nada por conceptos más útiles y más explicativos como el de privilegio, ¿no? Aquí hemos estado hablando de situaciones de privilegio, un privilegio de la gente que habla de una determinada manera, que es un determinado territorio, y ahí pues aquí a los andaluces y a las andaluzas no ha tocado la peor parte. O sea, no tener privilegio precisamente. Bueno, como esto era un poco una mesa redonda, yo no me limitaría un poco a lo mejor comentar alguna cosilla, porque claro, con todas las cosas que salen a colación y de la explicación de Igor, pues supongo que muchas de las personas que estamos aquí a lo mejor nos recuerda alguna situación que hemos vivido, de casos de que desde lo típico que alguien se ríe cuando te abres la boca, o alguien que ha tenido problemas para encontrar trabajo, o a quien le censuran, este tipo de problemas. Entonces, yo por mi parte, si el público... Entonces nosotros tenemos el estereotipo del andaluz que se come las heces. Entonces muchas veces cuando no queremos que nos estigmaticen, cuando no queremos parecer menos de lo que somos, cuando estamos tenemos una intervención en la universidad o en algún sitio que se considera de grado elevado, de situación culta, etcétera, etcétera, pues entonces inmediatamente, claro, la gente dice que le ha pasado esto, pero si yo lo conozco porque habla así, pues bueno, una cosilla, no me resisto a leer el párrafo al que aludía Igor de Manuel Alvar, ¿no? Que está considerado uno de los mayores estudiosos del andaluz. A Juan Porras, cuando salió la polémica esta del Principito en la tertulia de la cúpula, hay un periodista que aludía, bueno, Manuel Alvar ha dicho que esto no es una lengua y tal y cual. Bueno, pues, el párrafo de Manuel Alvar del 25 de enero de 2001, esto no era de una entrevista, esto era de un artículo que se titula Hablar andaluz, ¿no? Y lo leo textualmente saltándome algunas partes. Dice, buscar presentadores que hablen en andaluz para contar los partes de guerra de Kosovo es una idea que me parece de una sandez supina. Aquí leo pretextos como el de una televisión andaluza. Me pregunto, ¿para qué? Más aún, hay un hombre que da o daba los informes sobre el tiempo y para quien hacía falta un dialectólogo que supiera traducirle. Televisión en andaluz, ¿qué andaluz? Porque los tales que lo postulan son de una ignorancia agresiva. Una televisión, aún no lo han aprendido, exige unos principios normativos, lo que quiere decir uniformado. Pero ¿cuándo los andaluces dejarán los necios complejos? O sea, se refiere al complejo por aquello de reivindicar simplemente hablar en andaluz, ¿verdad? O sea, no era el complejo que nosotros de abandonar al andaluz, sino para él era un complejo que el andaluz necesitase hablar en su propia lengua, ¿no? Sigo. Dice, ¿renunciar a qué? A la paletería, a la plebeyez. Fijaos los términos, plebeyo, ¿no? Paleto, plebeyo. Antonio Machado tenía un fuerte acento sevillano, pero sus versos, atención a la conjunción adversativa, pero a pesar de, ¿no? O sea, Antonio Machado tenía un fuerte acento sevillano, pero sus versos eran los más limpios y universales que se han escrito en español. Pues claro, hablar andaluz es cerrarte, cerrar tu círculo, restringirte, todo lo que no se utiliza el castellano es reducción, es una actitud de campanario, de catequismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, realmente al final Manuel Alvar no tendría nada que temer porque los telediarios de Canal Sur siguen siendo perfectamente en castellano. O sea, los periodistas y las periodistas se vallisoletanizan inmediatamente, igual que una persona que tiene que dar una charla a la universidad se vallisoletaniza y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, es curioso porque esto de que, bueno, para que no nos peleemos, como el andaluz es muy distinto de un sitio a otro, para que no nos peleemos, pues vamos a hablar todos como si fuéramos de Burgos. Entonces, así no hay problema. Bueno, esto es falso porque, bueno, quiero decir, no tiene una motivación real, porque yo no tengo un conocimiento exhaustivo del catalán, pero bueno,
mi hermana trabaja allí, mañana me voy para Barcelona otra vez, y yo cuando ves lo informativo de la TV3, yo puedo llegar a reconocer que se nota que hay gente que es de una zona, de una comarca, y gente que es de otra, y en el telediario se nota la diferencia de habla, vamos a llamarlo ahora mismo acento, mira, igual, etc. Claro, porque aquí no se puede reconocer. A mí me gustaría reconocer a una persona que es de Almería cuando habla en Canal Sur. Otra cosa es lo que hubiera que hacer con Canal Sur, ¿no? Si habría que quemarlo, no, pero ya que tenemos una televisión autonómica, por lo menos que los informativos, tú pudieras reconocer a la gente de cada zona. Cuento una anécdota, la voy a contar aquí porque a la persona afectada ya se la he contado personalmente, ¿no? Porque es un periodista de aquí de Granada, que es Paco Viguera, bueno, que ya está jubilado y tal, pero bueno, yo hace bastantes años hice unas prácticas de verano en Telesur, en el Centro Territorial de Televisión Española en Andalucía, ¿no? Telesur, ¿no? De Latinoamericana. Y bueno, y la persona que en ese momento dirigía los informativos, yo estaba haciendo las prácticas, me dijo, mira, ven para acá, que me va a hacer un favor, mira, tú que tienes, bueno, parece que le gustaba la voz que yo ponía, ¿no? Para los ejercicios que yo hacía de locución, de mis prácticas y tal, decía, dígame algo, que está mandando una noticia a Paco de Granada, y claro, es que él habla en un granadino cerrado, y tú haces la locución, entonces, esto es real, absolutamente real. Era una pieza que estaba ya montada, con sus imágenes, venía montada de Granada, y evidentemente con la voz de Paco Viguera. Yo por lo menos yo no tenía ninguna dificultad a la hora de entender lo que estaba diciendo, porque podía pensar, bueno, todavía a lo mejor que era por problemas de inteligibilidad, podía tener una cierta explicación. Yo creo que a Paco Viguera, todo el mundo aquí, bueno, ni porque yo sea de Sevilla, yo no tenía la menor dificultad, o sea, que es una cuestión ya incluso estética, ¿no? Entonces, pues la que apareció en emisión era la que le había puesto mi encima. Pero bueno, yo estaba allí, yo hacía lo que me mandaban y tal, pero claro, digo, quiero decir que esto yo se lo he contado, además lo sabe, o sea, que lo triste de esto es que incluso hay una jerarquía, no solo la jerarquía de castellano, o sea, lo que se habla en el centro de la península, frente a lo que se habla en Andalucía, sino ya incluso hay gradaciones, ¿no? Está, bueno, si hablas andaluz, pero sustituye la S al final de sílaba, para entender, no la letra, pero bueno, el sonido S, ¿no? Si lo cambias por la H aspirada, vale, tiene un pase. Hombre, si cesea, ya está un poquito peor visto. Ya si cesea, inadmisible. Ya si cesea, pues aprende a hablar, así, o sea, es tremendo, ¿no? Entonces, a mí, es que claro, todo lo que has comentado ahora me da mucho juego, ¿no? Hasta qué punto, y claro, todo esto está basado efectivamente en ideología, ¿no? Lo que yo quería aportar. Por ejemplo, el tema de la ortografía, ¿no? El mito de que cometemos más falta de ortografía es muy gracioso también, porque al hilo de la polémica, bueno, al hilo de lo que iba a ser simplemente una aparición editorial, ¿no? del trabajo que ha hecho Juan Porras con la traducción del Principito andaluz de mi hija, bueno, pues empezaron a una campaña de linchamiento mediático. Entonces a veces de Sevilla, hasta qué punto llega el grado de pocas luces que puede tener todo este frente, de ponerse a la gente encima, porque sacan una noticia, por ejemplo, que titula los errores, la galería de los horrores ortográficos de la CEA con Z, que es Sociedad para el Estudio del Andaluz. Y entonces, en esa pieza informativa, en el archivo mete un montón de, pone el enlace a un montón de imágenes que en la página de la CEA vienen recogidas de negocios y establecimientos que están escritos en andaluz. Bueno, andaluz intuitivo, evidentemente el andaluz a día de hoy no goza de una estandarización, pues, pero bueno, hay intentos. Entonces, intuitivamente, mucha gente, muchos negocios, en la panadería, en el bar, etcétera, etcétera, pues escribe los rótulos de los establecimientos en andaluz. Eso lo hemos visto un montón de sitios. Bueno, pues el ABC los copia y pega en su noticia, como diciendo, fíjate, esta gente, bueno, que son unos paletos que no saben escribir. Evidentemente, quien rotula su negocio y en vez de poner bueno, Paco, o el Paco pone el Paco con R, evidentemente no es que
está haciendo la cosa hecha. Evidentemente, claro, eso es un reflejo incómodo de que aquí se habla algo distinto a aquello a lo cual se adecuan las normas ortográficas que se han fijado como estándar para una comunidad, entre comillas, de 400 y pico millones de personas. Bueno, esto es falso, pero entraríamos ya en otras explicaciones que no vienen al caso, ¿no? Es falso que 440 millones de personas hablen una cosa que se llama español y evidentemente aquí se habla otra cosa. Lo dejo, chicos, si alguien quiere participar. Creo que en una entrevista que hicieron, lo que pasa es que salió publicado como noticia. Pero la entrevista se le hicieron particularmente después de haber dado una campana. Sí, porque a no lo confundo yo con otro que si una cosa curiosa es cuando lo que hace el Estado francés con la lengua francesa es que allí restringen, porque al final estos son nombres políticos, restringen francés para Francia, para el Estado francés, y para sus antiguas colonias ellos reservan la palabra criollo. Claro, esto pasa ahora, pues, nos hemos manejado aquí con estos conceptos, todos problemáticos, cuidado, pongan siempre el sospechómetro a todo. Sin embargo, España, el Estado español, no hace eso. ¿Por qué? Porque el Estado español tiene otra política con respecto a sus antiguas colonias. El Estado español tiene una política todavía de imperio. No quiere decir que el Estado francés no lo tenga, lo que pasa es que tienen tiempos diferentes. El Estado español tiene un tiempo muy anterior, donde no hay una ideología conformada, que sea una ideología... las prácticas violentas que va a ejercer el Estado español en sus antiguas colonias son las que van a ir construyendo una ideología. Cuando el Estado francés, el inglés, el holandés y demás se apuntan al carro, ya esa ideología racista está conformada. Pero cuando lo inicia España y Portugal, las prácticas de conquista y toda esa violencia sistemática, todavía no hay ideología, todavía no se puede hablar ahí de racismo. El racismo se va construyendo conforme a esas prácticas. Entonces, primero están las prácticas y después está la ideología. Y la misma ideología va a reforzar las prácticas. El Estado francés lo que va a hacer con estos nombres, porque todas estas son cuestiones políticas, no son cuestiones aquí estos conceptos son políticos, ustedes no son franceses, pero el Estado español sí tiene un interés muy particular en llamar a esto que se habla aquí español, aunque después, por otro lado, nos llamen dialectales, y en llamar a lo que se habla en Cuba español, y en poner sucursales en lo que se habla en Cuba, en Argentina, etcétera, etcétera, y poner sucursales de la Real Academia allí, que va a ser la academia, porque además todas esas academias van a estar fundadas después de la independencia. Y si nosotros nos independizáramos, tendríamos una academia de la lengua española de Andalucía, sería, ¿no? El nombre seguramente nos pondrían. Y entonces nos meterían por ahí toda la ideología como se la meten a todos sus países. Y hay una cosa que tienen que entender allí, porque si realmente quieren independizarse, realmente van a tener que hacer una independencia lingüística, no porque dejen de hablar lo que hablan, sino porque dejen de pensar lo que hablan con los conceptos que vienen construidos desde el opresor. Eso lo he visto yo en La Habana, que yo estuve haciendo allí además previamente viviendo 2 años, una estancia de investigación, y un país que ha hecho una revolución, pero después en estos términos lingüísticos se sigue manejando con todo eso que yo puse ahí sobre la mesa, como antes lo espacialicé, ¿no? Lo que puse yo ahí sobre la mesa se sigue manejando con esos conceptos, y eso es problemático, porque no solamente Cuba, se sigue manejando, Venezuela, todos los países se siguen manejando con esos conceptos, y ahí no va a haber nunca una decolonización ni una independencia real. Es como por mucho que tuviéramos una independencia política nosotros, pero si seguimos pensando que lo que hablamos es un dialecto y que nuestro modelo es Madrid, pues chumbo cubano. Muchas veces son muy astutos, porque hay una profesora de la Universidad de Sevilla que también, bueno, estuvo viendo mucho al tema del Principito, pero está dando mucho huevo en los últimos meses.
la noticia correspondiente de Canal Sur, una noticia que estaba hecha en una pieza de un par de minutos, que estaba perfectamente diseñada para desacreditar, ¿no?, este tipo de iniciativas, ¿no?, cualquier cosa de poner escrito una variedad andaluz. Bueno, pues entrevistan a esta profesora de la Universidad de Sevilla diciendo que lo de poner, decir el Paco, el Pepe, el Principito, que esto fomenta, ya estamos otra vez las mismas, que esto fomenta el estereotipo del andaluz más vulgar, ¿no? Pues muchas veces son muy hábiles, porque hay una charla que tiene ella colgada que dio en un bar de Sevilla, a cuento de los cambios lingüísticos que se dan, cómo evolucionan las palabras, los sonidos, etcétera, en la lengua, ¿no?, en castellano, en español, como dicen ellos. Y al final de hora y media, llega al final y dice, bueno, y entonces, bueno, porque lo que se habla aquí en Andalucía tal, bueno, entonces ¿cómo lo llamamos? Y entonces ella dice, claro, pues un poco, a lo mejor tiene la lección aprendida, y como ya se ha empezado a popularizar esto de que la lengua es un dialecto con ejército y que esto ya que es una cosa política, que hay un poco gente que bueno, ya se ha difundido ya esta idea, ¿no? Dice, bueno, claro, entonces, dice, como el concepto de lengua, la diferencia entre lengua y dialecto, pues bueno, ahí hay cuestiones ajenas a la lengua tal y cual. Dice, bueno, ¿cómo le llamamos a lo que hablamos aquí? Bueno, pues lo que está muy claro, no le llamamos ni lengua ni dialecto, lo que está claro es que esto es español. Pues entonces lo que está seguro es que, lo que es indudable es que esto es español hablado de Andalucía. Entonces, eso, claro, yo no estoy diciendo esto y mucha gente está diciendo, bueno, qué tontería, porque claro, aquí se habla español, no se habla catalán, no se habla gallego, pero es que si analizamos un poco estas cosas, la cosa en realidad no estaría tan clara, ¿no? Porque el español es una cosa que se escribe. O sea, es un código estandarizado que me sirve a mí para mandar una carta a alguien de Chile y que él me entienda, pero en cuanto a la persona de Chile abre la boca, ahí se va a ver que hablamos cosas distintas. Entonces, no hay, yo esto lo veo un poco como los trajes, ¿no? Bueno, en Andalucía utilizamos un traje a la hora de escribir, que es el traje del castellano estándar, pero resulta que las mangas a lo mejor están un poco anchas, o la sisa no aprieta, etcétera, etcétera. Lo quiere decir que, bueno, como el grado de radicalización de la academia, aquí, como pone de manifiesto Juan Porra y mucha gente, es un negacionismo, una doctrina negacionista. Entonces, fijaos que para evitar llamarle andaluz a esto, en los años 80, cuando se fue desactivando el sentimiento, en fin, autonomista o nacionalista o protonacionalista, etcétera, etcétera, por parte del régimen y del PSOE, que ya fue tomando cartas en el asunto aquí, pues, porque bueno, recuerdo por Javier que bueno, que todavía había un 18, un 17% incluso de personas que en los años 80 todavía se declaraban no españolas. Pero bueno, esto se fue desactivando un poco, entonces la academia empieza a popularizar, empieza a instilar la idea fuerza esta de las hablas andaluzas. Las hablas andaluzas, ¿por qué? ¿No? Porque el andaluz no existe como tal, porque la gente de Granada no habla igual que la de Jaén. Entonces, bueno, había que postular al premio Nobel a la gente que ha sido capaz de darse cuenta de esto, y de que en Cádiz no se habla igual que en Sevilla. Bueno, pero resulta que, claro, la pregunta que yo me hago, ¿no? En la página que te metí aquí un poco sobre el andaluz y tal, a cuenta de Susana Díaz, hay un fragmento que dice ni siquiera el país, dice ni siquiera existe un andaluz. La diversidad del habla presenta singularidades entre provincias, ¿vale?, entre pueblos, ¿vale?, e incluso entre barrios, o sea que ya el andaluz va por barrios. O sea, claro, entonces como una cosa tan extraordinaria, que incluso los sucesores de Manuel Alvar, que van en la misma línea que él, incluso contradicen al propio Manuel Alvar, se lo utilizan, porque Manuel Alvar decía que el andaluz tenía una especificidad clara. Otra cosa que dijera que, bueno, no lengua tal y cual, o que dijera otras barbaridades sobre el andaluz, pero él tenía claro que el andaluz es reconocible. Pues dice que el andaluz, o sea, que ya que va por barrio, en este barrio no habla igual que el otro. Entonces, claro, yo me preocupo, me pregunto si es que en el barrio de Salamanca, de Madrid, la gente habla exactamente igual que en Vallecas o en Carabanchel, ¿no? Una cosa alucinante. Entonces son una serie de vectores discursivos, de ideas fuerza, es un momento de dominación. De dominación, que lo que se trata es de trocear. Es la típica estrategia cesarista, ¿no? De divide e impera, o sea, divide y vencerá. Entonces, claro,
no me hables en almeriense en Canal Sur, no me hables en onubense, no me hables en lo que se habla en la comarca del Condado, porque entonces, claro, que aquí se habla. Pero eso sí, no hay ningún problema en que tú hables como la gente de Burgos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que nos queda, lo que nos agarramos es que esto es español hablado en Andalucía. Además, muy gracioso, porque cuando está esta misma profesora, cuando está hablando de la evolución del castellano, hay mucho pensamiento mágico también, hay cosas que te sueltan, pero dices, bueno, ¿esto de dónde viene? Dice que cuando, curiosamente, cuando el imperio castellano o España, ¿no? ¿Cómo le llaman? El imperio español, ¿no? Lo que matiza eso, el imperio español, bueno, España se expande, claro, porque el castellano y España siempre se expande, como un gas, nunca impone nada, solamente se expande, ¿no? Impone los catalanes. Bueno, pues cuando el imperio se extiende y conquista y coloniza América, dice que ya misteriosamente el castellano se convierte en una cosa superior, que ya no es el castellano, que es el español. Entonces dice, bueno, pues ya los filólogos estamos de acuerdo en decir que en esa época, en el siglo XV o XVI, ya eso deja de llamarse castellano porque ya es una cosa superior, es el español. Entonces, claro, sin embargo, ¿cómo meten ahí eso de que en muchas partes de Latinoamérica lo que se habla en realidad provenga de lo que se hablaba en Andalucía, de una determinada área de Andalucía? Entonces dice, bueno, al mismo tiempo se empiezan a conformar, a dividir el español septentrional con el español meridional. Entonces, bueno, hay una serie de conceptos que lo meten con calzador, pero el caso es que te quede claro a ti que lo que habla es español. Entonces, una vez que te han dicho que lo que habla es español, si el eje de referencia está lo que se habla ahí en el norte de la península, pues todo lo que se diferencia de eso está mal hablado. Entonces es muy difícil. Hay muchas versiones. Están las versiones duras, más hooligan, como la de Manuel Alvar, que dice que es un paleto y un clavello, y luego están las versiones más sutiles. Yo creo que es como podemos poner un símil como con el capitalismo, ¿no? El capitalismo ya no te trata de convencer por las malas, sino por las buenas, ¿no? Por la publicidad, de que necesita esto, tiene necesidad, y cómo será. Son muchos temas, ¿no? Los que hacemos un millón de horas. Yo estaba deseando. Pues bueno, ahora ya toca a vosotros. Venga. Javier, ¿alguien más? Juan, pues ¿quién quiere de los? Bueno, yo, para felicitaros a todos, empezar diciendo que nosotros hablamos fue la misma forma que había hablado ustedes, todos hablamos andaluz, ¿no? Y cuando es lo que hablamos en todas las circunstancias. La cuestión es usarlo precisamente eso en todas las circunstancias. Por ejemplo, yo cuando estoy dando clases, pues hablo así, y cuando mis alumnos, en algún caso, en alguna comarca, porque a la fuerza me han hecho conocer bastantes partes de Andalucía, algunos incluso hasta se ríe, pues digo, claro, no porque te ríes si yo hablo en andaluz. Y les digo que nosotros hablamos en andaluz. Eso sí, escribimos en castellano, pero hablamos en andaluz. Y yo hablo, cuando doy clase, hablo en andaluz, igual que cuando estoy tomando una caña, porque es la forma que tengo de comunicarme. Y escribo en castellano, bueno, porque es la forma escrita que sirve además para poder comunicar con otro montón de millones de personas, de aquí o de fuera de aquí. Y con el tema que habéis planteado de los locutores también lo utilizo. Me digo, lo raro que resultaría en un noticiero de Buenos Aires a gente hablando con acento de Zamora. Parece que está bien borracho porque lo habían secuestrado, cosa absolutamente extraña. Pues exactamente igual de raro y de ridículo es lo que sufrimos. Y finalmente, como caso, como habéis pedido casos, voy a citar 3 casos. Un caso es el de la MIG. Estoy volviendo en el campamento, sufriendo, hago un comentario y un capullo que está, con perdón, que está al lado mío, me dice, ole la gracia. Yo me cagué hecho muerto directamente porque me había sentido más incómodo y más fuera de lugar para hacer ese comentario, pero era simplemente por hacer un comentario, además en una situación relativamente desagradable, con un tipo, no sé, no me acuerdo de dónde era, lo asocié con un chiste, ¿no? Que también ha ocurrido, porque no ha militado en muchos sitios, de hablar, hacer una intervención perfectamente seria, y observar que en el auditorio, pues, hombre, respetuosamente, como cuando una organización de ámbito estatal, con diferentes nacionalidades y lengua y tal, pues esta cosita de que, mira, hacia andaluz, como dice la tontería, ¿no? Cosita, toque paternalista, pues ya, de los tiempos, eso se fue borrando, ¿no? Pero eso sí, porque yo creo que el tema lingüístico
reproduce la relación de denominación y los estereotipos y los lugares que incluso los propios andaluces asumimos cuando vamos fuera de Andalucía o cuando actuamos en nuestra música. Y otro tercero, esto ya me cae un tercer ejemplo, que incluso lo pone en el blog. En la asignatura de primero de bachillerato de Historia Mundo Contemporáneo hay un libro de la editorial Santillana, que no es de los peores, no de los mejores, pero no de los peores. Bueno, es un libro que es grueso, en el cual la palabra Andalucía no aparece en sus tropecientas páginas, porque no tenemos historia del mundo contemporáneo. Pasamos de cuarto, que formaba parte de la historia de España, hasta segundo de bachillerato, en donde otra vez estamos en la historia de España, pero Andalucía no aparece en absoluto en esos 200 y pico años que producen más. ¿Cuál es la única referencia? Esto se lo he dicho ya a hacer ver a los alumnos cuando les da esa asignatura. La única referencia indirecta que aparece en el ciclo de Andalucía es cuando reproduce un chiste, una caricatura francesa del siglo XIX, Gutiérrez, un caricaturista que intenta reproducir cómo los notables franceses manipulaban a los campesinos para votar a favor de los referéndums que organizaba Napoleón III. Y entonces le pone transcrito: alcalde, que hay un plebiscito, y le dice notable, plebiscito es la forma de decir sí, ¿no? Entonces, la forma que la editorial tenía para, dentro de esta España, decir son unos burtos, unos ignorantes, pues ¿cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a poner a transcribir en francés, ni con cosas que utilizáis los lingüísticos. Pues intentamos transcribir la forma de hablar de los andaluces, que ya se desde por sí se sobreentenderá que son ignorantes, manipulables, sumisos, etc., ¿no? Y eso está con el visto bueno de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Ahí está. Pero es un ejemplo más entre los múltiples que sufrimos, ¿no? O omisión, o asimilación, o negación. O nos niegan, o nos absorben, o nos desprecian. Son los tres elementos que sufrimos los andaluces ahora. Y se me ha olvidado otro que no se puede probar, pero que yo tengo la intuición de que ocurre. Y es que cuando uno se presenta a un tribunal de oposiciones para buscarse la habichuela, es conveniente que no se note demasiado el andaluz. Y inconscientemente, pues, todos intentamos, diríamos, conllevar los principios con la búsqueda de la... Porque las mismas palabras dichas, como estamos hablando aquí, que dichas con otra cosa, que como yo le digo a mi alumno, si quiero puedo perfectamente imitar, pero sería ridículo intentar, pues te dan un resultado. Y eso es una vivencia cotidiana, que está en los claustros mismos, ya sí que me acabo de callar. Hace poco, claro, tenemos una sala que me dijeron que si yo hablaba así de ¿cómo quiere que hable? Yo alemán, mi alemán es inexistente, mi inglés es escaso, mi francés es ridículo, así que ¿cómo quiere que hable? Así, la teoría es que está perfecta, vamos, yo... A mí me... No, lo que digo de esto precisamente es que un compañero mío de mi sindicato me contó que cuando antes de sacarse la plaza, bueno, se acabó sacando la plaza Andalucía, pero primero estuvo yendo a otro sitio y tal. Y se presentó un examen, no voy a decir en Burgos o en Cantabria, en Extremadura. Extremadura con la cercanía que tenemos, tampoco es que, o sea, los extremeños ahora nos van a... Bueno, pues él me contaba que él empieza a hablar en la parte oral, o sea, él es docente, vamos, no posiciones a profesor. Y le para un momento y dice, bueno, perdóname, dice, pero tú vas a hablar así, ¿cómo es? Él es sevillano. Dice, no, es que los andaluces habláis mal. Dice, bueno, la forma en que hablo, dice, bueno. Y también es verdad que él dice que como que estaba un tiempo pasando allí y se presentó a la prueba, pero luego se iba a presentar aquí en Andalucía, como que iba, pero sin mucha presión, ¿no? Pero se apuntó, sacó las tasas de examen de oposición y tal. No iba con mucha presión, pero bueno. Y entonces él dice, no, pues yo voy a seguir, sí, voy a seguir hablando así. Y le dijeron, bueno, pues vaya tú sabrás lo que... O sea, le dijeron algo así como atenta a las consecuencias. O sea, que no es una broma como ha dicho otra vez Igor, que lo he escuchado en otras charlas y que hoy también me has contado. Es que ya no es una cuestión de que se rían decir que puede ser más o menos anecdótica, es que estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de acoso laboral. Es que hay muchos ejemplos de acoso laboral. Y el tema de que se rían de ti cuando está asociado al chiste y tal y cual, bueno, aquí la gente que ve ahí, o ya he visto la serie Los Simpsons,
Hay una versión de Los Simpsons para Latinoamérica en la cual no se da la circunstancia que os paso a comentar ahora, que sí se da en la versión para española, para el Estado español, ¿no? Solamente hay dos personajes en Los Simpsons que están doblados al andaluz. ¿Sabéis quiénes son? Bueno, se llaman Cletus. El vagabundo y la de los gatos, no sé. bueno, la de los gatos creo que no, pero se llaman Cletus y Brandin. Entonces son dos personajes que son lo que en inglés le llaman rednecks, los cuellos colorados, los cuellos rojos, asociado a la figura de gente bruta, paleto. Estos dos personajes resulta que viven en una choza, en una cabaña fuera de la ciudad, tienen 20 y tantos hijos y resulta que son hijos, que son hermanos y tienen hijos entre ellos. Bueno, lo describen con las peores características revestidas de incultura, en el sentido de barbaridades, ¿no? De cómo lo caracterizan estos personajes. Bueno, y están doblados a andaluz de Utrera o de zonas de la provincia de Cádiz donde yo estaba dando clases, o sea, ceteante o ceceante, ¿no? Pero con todos los rasgos del andaluz, ¿no? Como lo que has comentado de la viñeta esta francesa, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la forma de marcar aquí en el ámbito del Estado español que estos dos personajes son paletos, son palurdos, son ignorantes, su vida es un caos, tal? Pues lo doblamos andaluz. Cletus y Brandin, ¿no? Y al hilo de eso, en Toy Story 3, cuando se pega un golpe en la cabeza, no, mentira, no se pega un golpe en la cabeza, lo manipulan, los muñecos malos, manipulan a Buzz Lightyear, el astronauta, ¿no? Por un hablante de español, está hablando inglés, pero con acento español, es decir, un hispano, puede ser de México, de Puerto Rico, de cualquier país. Cuando lo doblan en España, es andaluz. Y tú eres la estrella del universo, no sé qué, patatí, patatá, hablando en andaluz, y ahora el resto de muñecos quieren que vuelva a ser normal y usan esa palabra. Que vuelva a ser Buzz Lightyear normal, que vuelva a ser normal. Y ya lo vuelven a manipular, lo arreglan, y ya vuelve a hablar, soy Buzz Lightyear. Pero ya no baila también. Que ya no baila. Y ya no baila también, y tampoco liga también, porque ahí lo ponían de ligón y demás. Yo quería contestarle al tema de la estandarización, que además lo has nombrado tú, que es con la escritura. Ha dicho que nos comunicamos en andaluz, pero después tenemos en español, y que es la forma con la que nos comunicamos, y parece que eso es así como con natural, y eso no es así. Eso también es una forma de dominación, porque esa estandarización y ese estándar del que tú has hablado está asociado siempre a la escritura. El estándar siempre está asociado a la escritura, y eso no es neutro, es un habla particular de una zona particular, de un grupo social particular. Es decir, hablamos de los de Burgos, pero hablamos de los del Espolón o de otra zona de Burgos, de la gente burguesa, no hablamos de los de Gamonal. también va por barrio, ¿no? O sea que... Sí, además yo no solo limidad porque viví 3 años en Burgos y sé que hay diversidad, y que uno de Burgos no habla para nada igual que uno de Valladolid. Y de hecho, uno de Burgos cuando va a Valladolid lo reconocen como de Valladolid. O sea que esto no es una cosa, y a mí me sorprende que cuando nosotros lo sorprendamos, o sea que nos creemos que nosotros somos los diversos y que después, por ahí, la gente como que tenga una unidad. No, la cuestión es, ¿tú conoces los pueblos de Burgos? ¿Tú te has movido por allí? Porque claro que te has movido por los pueblos de Cádiz, por los pueblos de Granada, por los pueblos... Claro que te has movido si vives aquí. Si vivieras en Burgos, por aquí, te puedo asegurar que te hubieras movido muy poco. Alguna vez de vacaciones y te hubieran llevado al hospital con la cama. Me pasó a uno que allí de Burgos que vino para Huelva de vacaciones a matar las cañas y lo llevaron al hospital por la calor. Porque en Burgos hace mucho frío. Pero el caso es la diversidad. Bueno, el tema de la escritura, que era lo que iba. La escritura, eso que escribimos, que nos lo han enseñado en el colegio, eso no es natural, eso es enseñado. No podía haber enseñado de otra forma, pero nos lo han enseñado así. Eso es el habla de una zona determinada, centro norteño, castellano, y de un grupo social privilegiado. No el de los grupos sociales de esa zona no privilegiados.
Eso es una cosa que tenemos que tener clara. Y de unas situaciones específicas, normalmente administrativas, y después, como se ha llevado el tema de la literatura, porque esos pueblos son de haber hecho literatura por escrito. Estos pueblos de aquí son de una literatura oral muy diversa, más diversa todavía, que nunca estudiamos, somos unos analfabetos con respecto a nuestras cosas, pero que la escuela aquí la controla. Pero lo que quería decir es que no es una cuestión de que nos comunicamos por escrito como algo natural y que es una riqueza el poderte comunicar con 400 millones. Yo no me he mandado ninguna carta con 400 millones de personas. Es una cuestión de dominación. Si nosotros escribiéramos con nuestra habla, en nuestra forma, estaríamos dando cuenta de cómo hablamos ahí. No habría ningún problema en que otra gente nos entendiera si hacen el esfuerzo. Igual que nosotros se nos impone cómo hablan otra gente y cómo se transcribe esa habla. O sea, que nosotros hacemos dos esfuerzos. Esa escritura es una transcripción de un habla del norte. ¿Qué problema habría en que la transcripción de, por ejemplo, como se habla en Granada, se transcribe y que la aprendan el resto? Eso es muy descabellado para los andaluces. Pues yo cuando lo planteo, la gente dice, pero los otros no lo ven descabellado, porque como se lo han metido con vaselina, porque es así como lo han metido desde chiquitito. Juan. Han hablado tantas cosas, pero no me he perdido la mitad. Lo que acabo de decir, los asturianos dice Asturias es Castilla y saliendo allí todo lo demás son territorios conquistados. Eso lo dicen los asturianos. O sea que, ¿qué quiere de la habla de Sudamérica? ¿Cómo? De la habla de Sudamérica, ¿qué quiere? ¿Cómo que quiere? Sí, o inca. Ah, vale. De la lengua... ¿Qué queda? ¿Por qué? Porque se hizo lo mismo que en Andalucía. Pero ¿dónde está la gente que sabía en Andalucía? Expulsada. Y los que no, se convirtieron y se vieron obligados y además fueron los que enseñaron. De ahí viene toda la coincidencia del castellano con el andaluz. Muchos grandes de la lengua y de la ciencia se fueron por interés económico, por interés fin, se fueron al territorio castellano y fueron los que en territorio castellano se encargaron de enseñar a la nobleza, a leer y escribir, y se encargaron a los monjes en los conventos, evidentemente. Si de ahí ya lo tomas como una invasión que se hace, no una reconquista, sino una conquista, donde se intenta imponer una religión, una lengua, y se intenta imponer una forma de vida también, todavía la arrastramos. Eso va todavía en los genes. Y ahora mismo está saliendo con los yahilistas, con el trato de la religión. Ya empieza la islamofobia. ¿Por qué? Porque tú eres delito, tú eres asesino y es la religión mala. Eso no viene todavía de ahí, tanto en lo religioso, en lo cultural, en lo lingüístico. Eso está ahí. Y eso es muy difícil de evitar, porque antes has dicho que la escuela es un centro de adoctrinamiento, antes era la iglesia, ahora son las escuelas. Los que están en la enseñanza con más conciencia del tema es donde hay también que adoctrinar, pero no que adoctrinar porque hacer lo verdadero que es enseñar como hablamos nosotros, no es adoctrinar. Adoctrinar es cambiarte tu cultura, intentar cambiarte tu cultura, pero enseñarte que la mantenga, la siga y la sigas manteniendo, eso es conservar tu cultura. Y los que estáis ahí en la enseñanza sois los que tenéis ese poder de poder hacerlo. Estáis en el sitio idóneo. Pero ¿qué pasa? Que ahora tenemos a los delegados, ¿no? ¿Cómo se llaman los que van? Inspectores. Tenemos a los inspectores que tienen que hablar más, que tienen que hablar a los niños bien, y que sigue hablando más, para seguir habrá que hablar independiente. Eso va a pasar en mi conmigo. Le pasó al inspector, estaba
dije, tienes que corregir tu forma de hablar. Y porque le está hablando mal, le está enseñando a hablar mal a los niños. Y bueno, yo estoy hablando como se habla, que yo soy de aquí, lo conocía yo como andaluz. Y ahora si quisiera hablar, estuviera en Burgos, pues a lo mejor estoy hablando mal, porque estoy educando a niños de Burgos, pero estoy educando a niños de Andalucía. Y si uno de Burgos viene aquí a la clase y habla, Se habla perfectamente. Y está enseñando, además, bien, porque te está enseñando a organizar, que no sabe vocalizar ni sabe hablar. ¿lo está hablando metafóricamente o en serio? ¿Qué? ¿Me está hablando metafóricamente o en serio? ¿No? O sea, que el de Burgos viene aquí, habla, enseña y enseña bien. Claro, ese es el concepto, no te lo pienso yo. Ah, vale, eso es lo que estaba preguntando yo. Estaba con serio o metafóricamente. Ese es el concepto que hacía de los inventores Eso es. Claro, pero ¿por qué? Porque todavía se sigue, son 500 años. Con 40 años que hemos tenido de represión franquista, donde Franco quería seguir con la gesta de los reyes católicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, ahora es cuando nos cambiarlo. Esto no se puede quedar en foros pequeños donde todos pensamos lo mismo. Hay que llevarlo a foros, a otros foros, donde piensan contrario, a chocar. Yo fui el año pasado, viene a la par izquierda a presentar su libro, lo que las palabras esconden. Lo que las palabras esconden. Termina su charla, muy bonito, todo, claro. Digo, más de la mitad de las palabras que has dicho se van a dar. Eso para empezar. Está dicho. Cachondeo, viene del río Cachón, está. Donde se ha creado esa palabra en Andalucía. Entonces, hablan más. ¿Tú hablas más? No, yo hablo perfectamente, digo, andamos cada vez peor, y el castellano es más. Dice, ¿y se te entiende? Digo, sí, claro, esa es la suerte que tengo, que todavía hago un esfuerzo porque se me entienda. Dice, entonces reconoce que el andaluz es una lengua, así, Cortocircuito, peta tú lo que tú quieras interpretar, pero si tú hablas bien y te entiendes y te comunicas, porque hay en todo momento cuando hizo la introducción decía que no hay que decir para comunicar. Si es para comunicarse con los demás, está cometiendo su función y está bien. Entonces digo, amigo, ahora te quiero ir al final. Pero allí nadie, no, la terminé en la sala, iban obligados por la asignatura, pero nadie te atrevió a hacer una pregunta. Nadie. Un libro que viene y eso no. Entonces, en esos foros es donde hay que estar, ahí es donde hay que estar y que te demuestre de verdad que los andaluces son injustos, que los andaluces son los demás, que el andaluz no es una lengua que tiene que practicarse, o que viene del castellano. Que demuestre, a ver, ¿dónde puedes demostrar que viene del castellano? Porque ahí, cuando él se ve entre la espada y la pared, es cuando los oyentes que tienen para aquí pasa algo. Esto no es tanto como dice este. Aquí hay otra forma de ver las cosas. Y entonces yo me voy a informar, voy a mirar la otra forma de ver las cosas. Si quedamos siempre en los mismos foros, no avanzamos. No avanzamos, siempre somos un pequeño grupo que decimos lo mismo, nos aplaudimos nosotros mismos y quedamos ahí. Yo no sé la anécdota que has dicho antes de Paco Higuera cuando viene, pero yo estoy al hablar con Paco Higuera y se lo digo, Paco, no hablando, que somos de Granada y granadinos, que no somos granadinos de Granada. Entonces, pues fíjate, hasta eso le pareció, hasta la forma de hablar le pareció un poco bien, por eso te digo, y después con la polémica del Principito, Juan Porra no se le pasa por la cabeza pasar el Principito, le proponen que haga el Principito. Una editorial alemana. Se lo propone la editorial alemana. A él le parece bien y lo hace. ¿Por qué crea polémica? Porque tiene que crearla, porque reconocer que el andaluz es una lengua crea peligro para esta manera. Entonces, eso es peligroso. Entonces, si la traduce al ladino, ¿qué no pasa? La traduce al valenciano, tampoco pasa nada. Bueno, pero esto lo han traducido al panocho. Y tampoco pasa nada al panocho. El panocho andaluz, entre otras cosas. Exactamente. Es una lengua andaluza. Una zona de sur de Murcia, norte de Granada y de Almería. La traduce la polémica, yo ya lo dije.
¿Por qué crees en andaluz? Porque si tú sacas ahora algo que tú no creas esa polémica y lo dejas estar, puede llegar a que eso consolide. Y si eso consolida, todo cumple. Y ya tenemos los catalanes para que queremos los autorizadores por culo. Que entonces sí es verdad, que el Estado español se lo pretende. Y tendrían que hacer un esfuerzo por reconocer. ¿Ahora qué pasa? Tendrán que hacer un vacío y como uno se riqueza agrícola, riqueza marítima, riqueza pesquera, minera, y los más pobres y los más incultos. ¿Qué casualidad? Todo lo que se produce se va de aquí. La renta per cápita que se produce es con empresas que no están afincadas, están afincadas en Madrid, en otros sitios, se llevan nuestra riqueza. Pero es que nosotros somos los que más apostamos, sí, los madrileños. Tenéis una de campo de huerta y os coméis los pepinos de aquí de Madrid. Y los mejores, no cualquier cosa. O sea, y quieren hacer que la Andalucía siga haciendo eso. La despensa de España, que siga siendo el lugar injusto. Entonces tiene que crear política, y ahí viene la política, a confrontar, a hundir la propuesta que puede llevar la SEA podrían también haber hecho cosas, no decir nada y pasar desapercibido, no se entera nadie, absolutamente nadie. Lo que han provocado es que se vendan muchos principitos. Porque encima pusieron el enlace a la página donde se compraba. Es que de todo queda traducido el que más ha vendido. De todo queda hecho el que más ha vendido. Entonces, creo que desde la enseñanza hay mucho que hacer. Desde la universidad, desde los colegios, porque ahora el sitio es eso. Nosotros lo que tenemos cuando nacemos una esquizofrenia lingüística. Y eso me pasó a mí. Mi niña que tenía 12 años, tenía 6 y vino al colegio. Va al colegio a primero, cuando yo a primero ya empiezan a enseñarle que hay que escribir y que se escribe como se habla. Y mis papás que no lo escribo. Dicen que escribe como se habla, yo escribo y me dicen que me falta. Y dices, pero escribo algo así. Y dices, la verdad, yo no sé por qué eso me pasó a mí también. Pero la diferencia es que a mí me llevaron una hostia y por eso me pasó a mí también. Y te pasas toda la vida con una esquizofrenia lingüística. Y yo, por ejemplo, esta de la represión que sufre en la escuela, que a mí me cuesta cuando me comunico en la SEA, con todos de la SEA, escribir en andaluz, me lo tengo que repensar para poder escribir como hablo. Y te cuesta. Hasta el punto que cuando ya escribes mucho, vas a escribir en castellano y te vas con falta por dentro, te escribes así, o sea, vas a escribir. Entonces, ha sido muchos años de educación y eso, cambiarlo eso es muy difícil. Entonces, ¿cómo se cambia? Ese término también problemático. Que cada vez más gente con formación, Y ya no se usa, ya no está. cada vez más gente con formación defienda esa figura. Que no vean que es una cosa de cabeza, que no vean una cosa de campo, que es una cosa, sino que gente lo está defendiendo. Porque es lo que te han enseñado tus padres, tus abuelos, y lo que es tu historia. No podemos renunciar a nuestra historia. Y nuestra historia es nuestra forma de hablar. Y que no consta solamente de una forma de pronunciar, sino de una riqueza lingüística grandísima. Grandísima. ¿Qué hicieron cuando coge hasta la Vencelada y hace el diccionario de la lengua andaluza? Académicos de la lengua y todos los términos que ha cogido en el diccionario de español. Y ahora en el diccionario de español lo que tenemos son arcaísmos, se habla en Andalucía en un lugar pero no tiene importancia, y las que nos interesan son castellanas. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no interesa que eso se mantenga como tal. Y Abarca lo que intenta con su tesoro lingüístico es continuar un poco la línea de Alcalá Vencelada que se le introducía. Continuar la línea de Alcalá Vencelada para completar, que la segunda vez se quede incompleto. Claro, para completar una serie de palabras con su definición, pero no para defender una forma de hablar, ni defender una lengua. Entonces, esa es la diferencia. Todos los lingüistas creen que aquí hay una riqueza lingüística tremenda y esto es un laboratorio inútil donde merece la pena seguir estudiando, pero cuando empieza ahí una cosa,
esto es un laboratorio lingüístico, esto tiene mucha riqueza y en el norte no hay riqueza, no hay laboratorio. Todos los sitios tienen diversidad. El que digan que aquí hay un laboratorio y una riqueza ya está dando cuenta, primero, de una estrategia de condescendencia hacia nosotros. Como eso que pula por ahí de Torrente Ballester, eso es lo más enemigo que puede haber sobre Andalucía, por mucho que parezca que está hablando a favor de los andaluces. Pero se llama, Bourdieu le llama eso estrategia de condescendencia. En Castilla hay diversidad y hay riqueza lingüística. Aquí hay diversidad y riqueza lingüística. Cuando esta gente viene a sorprenderse, porque lo único que está dando cuenta es una sorpresa, esta gente tiene riqueza lingüística, está dando cuenta de su propia ignorancia. Nadie necesita venir aquí a descubrirle a esta gente que vive aquí, a esta gente. Sí, es que además el tema está... El problema, lo que quiero hacer notar, y es machaconamente todo el tiempo, es que nos manejamos con conceptos que son enemigos nuestros y que nos seguimos manejando con eso incluso para pensarlo nosotros mismos. Es como, y son, ellos dicen que sinceramente, me importa un pimiento lo que digan, ¿no? En el Museo Arqueológico de Huelva hay allí una piedra de cartas que tiene escritura. María Teresa Barqueroli escribe su tesis sobre el tema. Eso provoca un montón de visitas a la piedra. Ahora resulta que Tarteso tenía una escritura y que puede ser que Tarteso enseñaran a escribir a otras culturas que tenemos el concepto de que nos enseñaron ya a nosotros. Vuelven a escribir, le da un vuelto. ¿Qué hacen en el Museo de Huelva? Le pegan la vuelta a la piedra para que no se vea la escritura y quitar la polémica. Y a ella le acalla su tesis. Y un libro, el libro de las tesis, que es donde pone, porque además, aparte de ahí, ella decide publicar la tesis en forma de libro. Y es madrileña, andaluza. Y ella defiende. Ahora resulta que puede ser que la escritura fenicia la aprendieron los fenicios de Tarteso. Y no tenemos historia. Y a nosotros nos enseñaron a hablar cuando vinieron a conquistar Andalucía. Con mismos conceptos. Había otra palabrería que era la de Alí. De Alí. Yo, simplemente quería hacer referencia a unos conceptos, por ejemplo, para el Estado español la imposición lingüística siempre ha sido vital, ha sido importantísima, es un elemento de conquista más. En la conquista de Andalucía por Castilla, en la culminación tras la conquista de Granada, una de las primeras pragmáticas son las relativas a la lengua, cuando se prohíbe el uso de las lenguas que se hablaban en Andalucía, tanto el árabe como los dialectos del árabe u otras lenguas, se prohíbe la escritura y se queman los libros y se quema la cultura. A partir de ahí hemos continuado con la represión lingüística, y lo repito, como método de conquista y como método de asimilación y de mantener la conquista pues prácticamente hasta nuestros días. Yo creo que todos los que estamos aquí, casi todos, hemos sufrido la represión lingüística. Yo la sufrí en el instituto de una forma brutal. Yo nací en Córdoba, en la campiña cordobesa, en Puente Genil. A los 14 años voy a Almería, voy al instituto de Almería, coincido con un compañero de Peñarroya también de Córdoba, y ceseamos. Para mí era imposible pronunciar la Z, ahora sí, bueno, ya muchos años en Almería, sí. Teníamos un profesor de lengua y de literatura de Madrid que decía que hablábamos mal el español y que no aprobábamos la asignatura hasta que no habláramos bien. Sufríamos humillaciones diarias, nos ponía al fondo de la clase y tal, hasta que nos llevó a un punto de esquizofrenia, de agredir al profesor y fue expulsado del instituto. No, pues era esquizofrenia ya. Claro, porque estábamos 40 en la clase. Claro, pero los otros no hablaban mejor que yo. Lo que pasa, claro, al ser 40 no podía putear a los 40 a la vez. Lo hacía con los dos que hablábamos diferente del resto. Aunque el resto hablaba andaluz y hablaba el español tan mal como lo hablábamos
los dos que éramos reprimidos por el seseo. Sí, vamos, que eso es, yo creo que eso es una constante en la historia de Andalucía desde la conquista castellana. Eso sigue sucediendo hoy. Me cuenta un alumno de Cartaya, como el EPE más conocido, a 4 kilómetros del EPE. Y en Cartaya se cecea. Este alumno me sacó a mí matriculado, ¿no? De filología hispánica. Y dice que hay otra profesora que yo sé que se está grabando y demás, pero una cosa que decir. Así que lo borramos luego. No hay problema. Entonces no estoy solucionando nada, ¿no? Hay que llevar la voz al precio que sea. El caso, las cosas que decir, ¿no? Porque parece como están invisibilizadas, porque después empiezan a salir y hay gente que se sorprende. En Barcelona la semana pasada, en un simposio de mi especialidad, el curso de sociedad se llamaba el asunto, gente que se sorprendía a los andaluces que pasara eso, y cuando yo daba cuenta de, eso pasa, en España pasa esas cosas, no solo con los andaluces en general, entonces tú ya especializarte por grupos específicos, pasa, en fin. Bueno, el caso es que es de Cartaya, y en el aula universitaria de una universidad andaluza le corrigen porque es ceceante. Aquí no se habla ceceante, entonces no se le reprime. Eso sucede hoy, 2017. O sea, es lo mismo. Seguimos y luego igual. lo hace nadie de Madrid, lo hace una persona de un pueblo de Andalucía. Pepe. Bueno, yo ha estado muy bien, la charla está bien, y yo quería hacer una pregunta o aclaración para verlo cuando es una contradicción que he visto del aparato español y la considero como cuando nos consideran como unidad de que hablamos mal, o sea, somos una unidad que es muy desastrosa, pero somos variamos en barrios, somos muy diferentes, o sea, somos muy diferentes para un interés en concreto, o sea que en la misma ciudad, un barrio y otro hablan totalmente que no se le entiende entre uno y otro, pero después somos iguales. No sé yo si se podría o analizar o algo, o sea que en el mismo, yo por lo menos en algunos discursos o por otro ámbito, en 2 minutos de diferencia me pueden llegar a decir, si no, sois todos muy diferentes, tenéis que estar divididos, pelearse entre ustedes, y al minuto, si no, habláis muy mal y todos habláis igual. No sé yo eso, por lo menos cada vez me estoy dando más cuenta de ese enfrentamiento en el mismo discurso que está muy normalizado y se ve hasta correcto, entre comillas lo de correcto, por desgracia. Y ya que has comentado lo de los ejemplos, que quisiera, algunos ya lo conocí, ya que me han puesto una nota, como ha comentado antes el compañero, que ya no tengo que rendir cuenta al profesor, quisiera rescatar un caso en concreto, que de hecho me acaban al especificarme la nota de la asignatura, me han quitado. En el trabajo escrito me han puesto la máxima puntuación, que era 1,5 puntos, y en la parte oral me han puesto un 0 por mala pronunciación. Porque no pronuncio, no me adecuo a un correcto y no sé qué español, sacado de la zona central. Me lo pone así tal cual en el correcto. El profesor se llama Antonio Romero. Psicología social y del conflicto, técnicas y resolución de algo de esto. Además, se llama resolución de conflicto. En la calle. Como dato, ya que queréis ejemplo, yo he visto que me han puesto la nota en el expediente, puedo decir todo lo que me... aparte era el trabajo, una cosa ahí sobre independentismo de Cataluña, que le plantifique mi banderita.
Eso es la universidad. Sí, la universidad en tercero de carrera, sí. En ciencia de la educación. ¿Y por qué no reclama esa nota? ¿La corrija otro? Ya, bueno, ya la he reclamado, era la parte... Se ha suscrito a la... Le he pedido una revisión, pero me la han negado por... Como es la parte oral, libertad de cátedra. Sí, pero como lo justifica en esos términos, a mí me parece ahí que es grave que lo justifique así, que como no te adecua al español central, ¿no? Yo he puesto una... yo le he empezado a pasar el trámite para poner una queja formal, pero bueno. Sí, ya, yo sé que cuando sea universitario, al final de verano, y digo, bueno, venga. Pero realmente eso debería ser denunciado, porque te está discriminando, te está a ti, ¿no? Nos está a todos. Bueno, en concreto a las personas que le hemos hecho trabajo, que le ha tocado un poco la moral. Yo también lo busqué un poco, ya di la asignatura por perdida, que al final he aprobado, yo creo que con tal de no verme otra vez la cara. Pero nos ha dado por algunos términos a los que le hemos tocado, hurgado un poco en la herida y le hemos plantado contradicciones al profesor. Bueno, en eso... Por lo menos le has metido ahí lo que tú querías meter, ¿no? De hecho, me fui a la exposición, te lo puede comentar algunos compañeros que la di ya por perdida y dije, la doy por perdida, pues ya hago lo que voy a dar toda la leña que pueda. Es problemático eso de como no habla como lo de Peñaperro para arriba, Pablo ya. Además, si la has dejado por escrito, lo le puedes pillar por escrito. Y es que claro, todo lo que va por en este sistema, todo lo que va por pero escrito. si la has dejado por escrito, le puedes incluso poner en cuestión su permanencia en la universidad. Claro, te la has discriminado, como si te hubieras discriminado por razón de raza, género, por lo que Eso es sea. racismo, es racismo. Mira, tú de marca de ve a la asociación de los estudiantes, ve por todos lados, al defensor universitario, todo. Aparte porque además, no sé, es una decisión personal, pero es un asunto que puede generar polémica y además a determinados tipos de gente el aviso de que sus actuaciones pueden tener consecuencias. Igual que yo, por ejemplo, me atengo estrictamente a la legalidad constitucional y estatutaria a la hora de impartir las clases, y cuando algún otro profesor me habla de la libertad de cátedra y dice que él puede decir lo que quiera en clase, digo, yo no, yo tengo que pensar antes de decir lo que digo. Y sé hasta dónde llego y hasta dónde no puedo llegar. Porque la libertad de expresión en el Estado español es limitada. En las aulas, aún más limitada, por elementos legales, sociológicos y políticos, ¿no? Pero claro, como por eso, por ejemplo, pues, que por la nacional, es que el artículo 1 del Estatuto habla de que Andalucía es una nacionalidad histórica. Porque también es una nación. Entonces, el derivado de nacionalidad histórica es nacional, igual que nacionalidad y nación son sinónimos. Nación y nacionalidad son lo mismo. ¿Qué es lo que diferencia de una nación de una nacionalidad? Tener o tener Estado. Bueno, no voy a contar tu vida ahora. Pero lo que sí es verdad es que me atengo a lo que está escrito. Entonces, si ese señor que tiene esa profesión y ese cargo te ha puesto en una nota, un cero, que no puede ser destructiva para incluso tu integridad psicológica, porque nosotros no tienen prohibido un cero, ¿no? O lo que sea. Y te he dicho que es porque usa oralmente la expresión esta que tiene del español central. Eso es indefendible. Porque si hubiera necesitado traductor, que lo hubiera pedido a los servicios competentes de la universidad. Tengo un alumno que no lo entiendo, porque de Granada. Eso es una de Granada, pues también lo pide. No, y creo que quiero decir que le puede, que yo sí la he puesto por escrito, de verdad. Si la ha dicho oralmente, entonces no hay nada que hablar. Pero si es por escrito, ahí tengo. Y otra cosa así en especial también que me marcó mucho es mi primer año de primero de bachiller. Yo me lo saqué en 4 en vez de en 2. Tenía un profesor de lengua, Rafael, no sé qué más,
que teníamos una disputa, no a malas maneras, pero una disputa por el tema cultural, esto, lo otro. Y en una, además lo recuerdo, en una conversación que salió de el gran poeta Garcilaso de la Vega, era muy garcilaciano, por un tema salió a los grandes poetas madrileños, Góngora y Quevedo, ambos dos de Madrid. El primer año de primero de bachiller, el profesor era Rafael no sé qué más. Bueno, ahí como enseñaba lengua y literatura castellana. Claro, él no podía, cuando le dije, digo, los dos son de Madrid, dice, estamos en literatura castellana, no de otras literaturas. Me dio una, no sé, no era un tipo de frase así, no recuerdo exactamente, pero era de, no se enseña otro tipo de literatura que no sea la que nos corresponde al libro que nos ha mandado la editorial. Por eso hay tantos literatos que no conocemos, y yo soy el primero, porque estudian en árabe. Entonces, como la asignatura se llama Lengua Castellana y Literatura, ya eso está a voluntad de que alguien les quiera poner fragmentos de Collar de la Paloma, Diligencia de Córdoba, o algún poema de Al-Mutami, o lo que sea, pero si no, una esquinita en un libro. Y ese mismo profesor suspendió a una muchacha, era de origen árabe, hablaba castellano y árabe. Y un trabajo que era grupal, eso analizó algo de Averroes. Y le dijo que no podía, eso no era español, no se podía tratar en un trabajo de lengua castellana. Yo me enteré que yo después conocí a Averroes, pero después de cuando vi la que se formó en la clase y dije, ¿quién es este tío que no lo he leído en mi vida? Y ya después lo busqué y digo, hostia, que ya pues, a partir de ahí. Eso pasa. Como, ya que me pedíais ejemplos concretos, pues, el primer año de primero de bachiller hacía 4, 5, 6, 7 cursos académicos, pero sí, por buscar el nombre del tío era 7 cursos académicos en el pueblo que me daba. Sobre el tema del canon, quién marca lo que hablamos anteriormente, el canon literario, ¿no? Cuáles son las obras consideradas que hay que estudiar, cuáles las que no, las que quedan dentro y las que quedan fuera. Entonces, claro, todo eso es árabe y como ya no tiene sentido, aquí Andalucía no. Andalucía interesa los planes de estudio la medida que es castellana, porque castellaniza, lo otro de la forma. Pero, sí, no, un poco de que ha visto que varias cosas, mira, lo de hablar mal y tal. Me contó una profesora, una filóloga, que fuera a un congreso a Madrid, no sé si en los años 70 o alguna cosa así, y entonces estaba Damaso Alonso, que es un poeta reconocido, etcétera, etcétera, un congreso de filología o algo así, ¿no? Pues entonces vienen él y una amiga, ella y un amigo desde Sevilla, y ven a Damaso Alonso, don Damaso, tal, empiezan a hablar, y le digo algo así como, sois andaluces, ¿no? Y dice, sí, don Damaso, ¿cómo lo has sabido? Por lo mal que habláis. O sea, que eso va, si la élite, que es la que crea pensamiento, la que escribe, la que sienta cátedra, nunca me hemos dicho, está sentado sin idea de que hablamos mal, pues es normal. Y luego otra cosa que has comentado tú, un poco generalizando el tema de la historia de Andalucía, la islamofobia y tal, bueno, hubo una campaña en los años 20, creo que en 1924, esto lo comenta Tomás Gutiérrez, ¿no? Bueno, y está documentado, aquí tengo la portada del periódico de La Vanguardia en la que se menciona la noticia. Hubo una campaña en Sevilla para que la gente hablara el castellano normativo, centro norteño, etcétera, etcétera. ¿Sabes cómo denominaban a esa campaña? La cruzada del bien hablar. O sea, que en el imaginario de conquista esto está perfectamente incrustado. Esto es una cruzada y hay que continuar la cruzada siglos después. La cruzada del bien hablar, ¿no? Y luego, la idea de que hay que usar estos foros para confrontar ideas, tal, hombre, se hace lo que se puede. Por ejemplo, en la CEA se mandó una nota a Canal Sur, al director general de Canal Sur, pidiendo
un debate entre, bueno, entre la gente que era, una vez más, todos los temas, el hilo la polémica al principio total sobre la posibilidad de escritura andaluz, y invitando a que la otra parte asistieran la gente que había dicho, la gente del profesorado universitario que había dicho que esto eran chorradas, que bueno, y todas estas cosas todos estos bellos epítetos que nos dedicaron, ¿no? Y bueno, evidentemente la respuesta así un poco ambigua fue que bueno, que sería un poco el equivalente, daba un poco el pie a lo que se conoce en la administración como el silencio administrativo. Bueno, ¿no? Entonces, se lo hemos propuesto a una emisora de Sevilla, una radio comunitaria de Sevilla. Pero no queremos que lo dediquen un programa, queremos confrontar, bueno, se lo explica la biopolítica. Y simplemente que haya un debate. O sea, si realmente lo que estamos diciendo es una estupidez, y estamos diciendo tantas barbaridades y somos tan bestias y tan catetos y tan herejes y tal, pues es que nos lo expliquen y que se ponga, y que la gente tome sus conclusiones. En un programa de televisión local, Canal 45, que emite país entero, parte de Córdoba, ahora está Juan Porra haciendo un debate. Sí, efectivamente, pero quiero decir que lo interesante... Confrontando con gente. Sí, con el otro... Con otro que defiende que hablamos mal, ¿no? Se ha hecho, porque no lo han emitido. Lo colgará en breve, imagino. Se emite el martes y en el Canal 45, después José por el Almenara, después le pasan a Almenara una copia y a Almenara le pasan una copia por todo. Pero con fruición y con interés. Y una cosilla solo, que, bueno, se dice, hay gente que la universidad dice barbaridades como que la cultura es la cultura escrita en el fondo. O sea, que este prejuicio, catedrático de universidad, se supone que el flamenco o el romancero no eran cultura hasta que alguien les dio por ponerlas por escrito. O sea, entonces este tipo de ideas que están muy patentes, o sea, lo tienen introyectado y lo dicen sin ningún rubor y sin ningún... Pero claro, como dice Igor, ¿no? Pero como tienen ya, una vez que se tienen los puestos, tienen los títulos, tienen los grados académicos, ya tienen la placa de Shelley, pues tú ahí puedes repartir... ¿Canta flamenco en castellano? La cultura andaluza no existe. Andalucía existe porque existe la cultura de Andalucía, si no todavía la discutiría. Seríamos un agregado de 8 provincias. Claro, pero es que hay, como lo ha dicho Pepe, porque es insaciable. Todos habláis mal, cada uno habla de una manera, pero se reconoce porque todos habláis mal, ¿no? O sea, tú sales fuera a cualquier otra parte del Estado e inmediatamente abres la boca y te reconocen como andaluz. No sabes si eres de Almería, de Granada, de Jaén, de Sevilla, pero te lo dicen rápido, no sé dónde eres, pero eres andaluz. Sin embargo, esta gente de la academia es como dice Juan Carlos Moreno Cabrera, que es un lingüista madrileño, pero que hay que agradecerle mucho, que ha desmontado todos los tópicos de la ideología conocida como españolismo lingüístico, entre cuyos puntos está todo esto de que todas las demás lenguas ajenas al castellano están mucho más divididas y dialectalizadas que él, pero bueno. Él tiene una frase en un artículo que está por ahí colgado respecto al andaluz, que dice que claro, a pesar de que cualquier persona de fuera de Andalucía reconoce inmediatamente a un hablante de andaluza, siempre hay especialistas especializados en no querer ver lo evidente. Ese es el tema. Que hay mucha gente en muchos foros de difusión que difunden una idea consistente en no querer ver lo evidente. En el programa de Juan y Medio no va a salir. Ahí sí. Como meterse le volaba la flor. Pero en el programa de Juan y Medio, ahí sí sale. Claro, ahí sí. Los andaluces ahí sí. En los informativos. En los informativos. Porque seguimos igual. Arriba y abajo, los 8 apellidos. Fue como una versión de Manolo Escobar con 40 años de veloz. Perdona, y si ve 8 apellidos vascos... No, esa es la cuantela, la secuela no. Si ve 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes, que es la secuela también, si analiza todos los chistes, o sea, todos los gags, todos los elementos de comicidad que hay alrededor del personaje andaluz o de los personajes andaluces, el 90% casi todos están relacionados con incapacidad de hablar, bueno, ignorancia, pero sobre todo ignorancia lingüística, con que no saben decir palabras, que trastocan palabras, que equivocan palabras, por ejemplo, en vez de Icurriña dicen Kikuriña,
o en vez de piso franco dicen piso piloto. O sea, todas las bromas de los personajes andaluces están basadas en cuestiones lingüísticas. Pero la ignorancia es la justificación de la explotación y el sometimiento. ¿Por qué estás explotado, sometido y subordinado? Porque estás menos dotado, menos que. Entonces tienes lo que te mereces. Siempre te vas a quejar. Hay una escena en que el protagonista está intentando aprender euskera porque va a ver a la novia, bueno, a la vasca, ¿no? Y está en el autobús y está a ver un libro que pone Caixo, el euskera sin miedo, un curso de euskera, ¿no? Y entonces se ve la cara de Dani Rovira como de que está ahí el pobre que intenta pero que no es capaz, ¿no? Y hay un corte y el plano siguiente se ve con el libro tirado y él durmiendo. Porque no es capaz de esforzarse, o sea, era demasiado para el esfuerzo que un andaluz está acostumbrado a desplegar, porque además somos holgazanes, y como somos holgazanes y somos indolentes, resulta que nos comemos las letras. Esa es otra idea, claro, porque tú analizas, estudias una lengua natural, lengua natural que es una lengua oral, siempre, no en función de sí mismo, de forma autorreferente, sino siempre tomándolo como comparación con un referente externo. Claro, yo no es que diga en un pueblo diga manera, bueno, más fácil, no es que diga he estudiado. Me dice, no, es que ha suprimido la D intervocálica. Bueno, es que lo de la D intervocálica es un rasgo del español estándar, ¿no? A su vez basado en una elaboración culta de castellano, yo no digo estudiar. ¿Dónde viene? De Cajuán. Sí, pero en Cataluña tú puedes decir en Can Barça. O Can Juan. Claro, o en Mallorquí. No hay problema. Yo siempre lo he escuchado. Claro. De Camarilla, de Cajuán. Pero en KPP aquí eres paleto. Claro, tú dices. Ahí estás hablando más. Claro, aquí está hablando. Y por referencia con el castellano. Es que el tema de la expulsión, los sefardíes, esos mismos filólogos que están encantados y a los que les parece un fenómeno súper interesante de arcaísmo léxico, etcétera, etcétera, que en el sefardí, que por cierto le llaman judío español un poco también para copiarse la cara. Sí, como la calle en su. Claro, pues en sefardí hay medios de comunicación escritos, audiovisuales, etcétera, etcétera, que creo que son 100 y pico mil personas que todavía manejan esa lengua mucho que bueno. Pues esos medios de comunicación, ¿sabéis cómo se dice pobre en sefardí? Prove. ¿Cómo se dice haya, del verbo haber? Aiga. ¿Cómo se dice así? Ansí. Bueno, ansí, aquí así. No sé, hay un montón de léxicos. Y esos mismos filólogos que están... Con menos cara, ahora de transcribirlo. Claro, sí. ¿Dónde? Ande. Pero todas esas mismas palabras que consideran fenómenos muy interesantes, exactamente esas mismas palabras. Aquí, si tú las dices aquí, eres un paleto. Quiere decir que aquí estamos hablando de mera ideología y mera política. ¿Te das cuenta? Ahora la diferencia. Porque allí es mágica ese término y es comunicativamente pertinente y aquí con un rango de hablar. Eso es lo que se hablaba en Andalucía. Y lo han conservado los sefardíes, ¿no? Los sefardíes es latina. Claro. Son latinos. Ahora, mira, lo transcriben con más. Podemos hablar de los transcriben. Es lo que se habla aquí. Bueno, vamos a... Vamos a dejarlo aquí, si hay alguna gente, porque nos estamos alargando porque el tema es interesante. De todas maneras, gracias a todos los que habéis permanecido hasta el final por venir, a los que han salido antes también. Si hay alguien que no le llega información por las redes, etcétera, del Centro Andaluz del Pueblo, afuera donde están los carteles, podéis dejar un correo electrónico y se os agregará un listín en el que os llegarán las cosas que hagamos y tal. Y aprovecho, ya que estamos, a subrayar una convocatoria que tenemos a finales de mes, el 21 de julio, porque el 21 de julio se celebra el aniversario, muchos andaluces tampoco saben eso, hablando de historia y de cultura, de la primera declaración de Estado contemporánea, de la primera declaración de independencia del Estado andaluz, que tenemos del 1873. Entonces este año vamos a hacer una concentración frente a su delegación el viernes 21 de julio a las 7 de la tarde, pues para que se vayan dando cuenta que, si no se han dado ya, que hay algunos que no nos olvidamos de aquella declaración de independencia y que estamos por el camino de ver si hacemos otra. Nos queda un rato, pero bueno, a ver si entonces ya está, si estáis por aquí, pues bienvenidos seréis, y aquí la convocatoria también. Muchas gracias a ellos por venir.